Punto. Ya lo habíamos anunciado, está con nosotros para compartir un rato en esta mañana de Política y Punto y para analizar todo lo que sucede el concejal Juan Ignacio Rimini, a quien le vamos a dar ya la bienvenida. Concejal, buen día. Buen día, Nico, Juan, Fabián, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, vamos a empezar por lo que ya está ahí, que largaron toda la oposición, porque la oposición salió a hablar de lo que llegó al Consejo Deliberante, el aumento de la TGI con aumento de otros tributos inclusive también. Sí. Bueno, la oposición, una parte de la oposición, entre comillas, se adelantó al ingreso porque salió en los medios denunciándolo, obviamente que sabiendo ya que ingresaba, nosotros claro, nos enteramos en el recinto, en el ingreso del día de la fecha, el día jueves, el día de sesión, que también se acercó Jorge Racines, el secretario de Hacienda, a tratar de apalancar estos proyectos y un par de proyectos más. Lamentablemente es otro impuestazo que esta gestión lleva adelante, teniendo en cuenta que ya tiene una base de una polinómica habilitada y sancionada en el mes de marzo y que tiene una duración de más de un año, por lo menos hasta abril del año que viene va a estar funcionando la polinómica. Entonces se está haciendo en términos estrictamente técnicos, mejor dicho, un incremento de tasas y tributos por encima de la inflación y está comiendo el poder adquisitivo del vecino. La verdad que me parece una locura de cómo están incrementándose los tributos de la ciudad. ¿Hay números de cuánto es la recaudación ahora actualmente del gobierno? Estuvimos viendo eso porque obviamente que Racines fue con una mirada mostrando una situación delicada respecto a la recaudación. Él plantea que la recaudación se estabiliza entre el 50 y 60% de la emisión. ¿Qué te quiero decir? Se emiten en general 97 millones de pesos en tasa mensual y se paga un 58, 57, 52%. ¿Qué te quiero decir? 45, 49 millones de pesos. El problema que remarca Racines y echa el peso es a la paritaria, porque la paritaria viene creciendo de acuerdo a lo que él marca y lo que podemos ver informalmente de 67 millones de pesos a 97 desde enero a junio. Nosotros pudimos ver números guarismos hasta julio, perdón. Perdón que interrumpa, pero a ver, abro paréntesis. Pero entonces, ¿cuánto me dijiste los porcentajes de lo que poner que fueran 100 millones? ¿Cuánto recaudan? El 55% promedio. O sea, 58. Que quieren aumentar las tasas para que el 55% del promedio de boludo que paguen más, porque ellos son ineficientes para cobrar el otro 45%, digamos, básicamente sería la explicación. También hay una gran explicación que es la pérdida de poder adquisitivo, Fabián, porque está muy claro que nosotros recibimos constantemente pedidos de condonación de tasa y de obras, sí. Porque si vos te pones a ver, cualquier lote promedio está pagando entre 2,5 y 3 a 4 mil pesos de tasa, sí. Y a eso le tiene que pagar el pavimento. Entonces nos encontramos en situación donde constantemente estamos haciendo planes de pago o hasta excepciones se están generando en la tasa y en la contribución de mejoras. Es un tema delicado, pero también hay muchos planes de pago. Hay familias que plantean que no la pueden pagar en 18 cuotas, que necesitan 24, que necesitan 36 y es una realidad de que se paga entre 8 y 10 mil pesos de tasa y de contribución de mejoras mensualmente y las familias no llegan con el sueldo. Si uno hace una comparación con algunos distritos de la provincia, un lote promedio de 600 metros ahora acá está arriba de 3.000 pesos, cuando en algunas localidades no está arriba de los 2. Uh-huh. Si bien esta es una ciudad que tuvo un crecimiento exponencial en el último tiempo, y eso se magnifica o se representa en alguna obra pública, en el desarrollo urbanístico, me parece que... Sí, pero mucha gente vive del sueldo. Exactamente, eso te quiere decir. El sueldo, a ver, y vamos a lo técnico. ¿Cuántas paritarias tenés al año? 3, 4. Aparte, hoy estamos en la frase de Perón, digamos, los precios suben por ascensor y los sueldos por escalera. Hoy los precios están subiendo al 90 al 120%. ¿Sí? Si vos anualizás el 7% que te da la última inflación del mes, sí. De 6,7 era, ¿no? Por ahí 6,77, sí. Está arriba del 115%. Sí. Los sueldos en promedio están subiendo al 65%. Sí. La 80 y pico la mejor paritaria. La mejor paritaria. Entonces la realidad es que bimestralmente hoy el municipio tiene un aumento de tasa en la tasa general inmueble, en el ítem básico. Sí. ¿Sí?
Y los sueldos no aumentan bimestralmente. A lo sumo, la mejor paritaria tiene 6 tramos. Sí. A lo sumo. Sí, sí. A lo sumo. Entonces, ¿los jubilados cuántos tramos tienen? 2. Sí, para sí, que no, tengan bueno, idea. los jubilados un tema aparte, Bueno, porque están todos pensionado, cagados de hambre. Bien. Todo cagado Entonces, de hambre. bien, entonces, un aumento paritario, un aumento de la TGI bimestral, que no tiene techo, porque ellos dicen que tiene techo y nunca lo han mostrado, porque ellos personalmente dicen, no, nosotros fijamos por decreto un techo de incremento para que no se haga muy excesivo el aumento. Bueno, mandá el decreto, mostrarnos el decreto, informarnos, que ya se lo pedimos, de cuál es el techo que le ponen en aumento, pero la realidad es que la tasa está creciendo 7% bimestral, 8, 10, hay incremento muy fuerte. Entonces, volviendo al punto, la recaudación merma, y a mi punto de vista, por una situación de un contexto muy grave, ¿sí? La indexación perjudica a que la recaudación se incremente. Y lo que ve el municipio en un contexto de inflación, cómo se le disparan las paritarias y necesita o pide un aumento de tasa y no sabe o no tiene una estrategia para poder recaudar o recaudar mejor. Bueno, ¿sí? a eso iba. Porque ni siquiera se presentó una moratoria como una alternativa, porque generalmente lo que hacen los gobiernos locales es, bueno, viene mal la recaudación, que no viene tan mal, vamos a ser sinceros, no viene tan mal. Hubo gobiernos que perforaron el 50. Bueno, pero también Di Santo en su momento en Roldán tuvo el 90%. Sí, son otros contextos, obviamente. Pero lo que quiero plantear es, la recaudación está... Mónica no estaba en el 30 cuando se fue. Estaba en el 40. Sí. Y Barreto también estaba en el 40. Sí, Era sí. muy bajo. Pero A ver, que los otros hayan sido peores no significa que estos sean buenos. A ver, vos No, tenés- totalmente. Una de las funciones del intendente es hacer cumplir la ordenanza. Totalmente. Y la recaudación es parte de lo que tiene que hacer. yo lo que te digo que no está en un punto crítico como para tener que salir a prender alarmas. Lo que me parece es que deberían haber jugado con la ficha de la moratoria, en todo caso, es lo que haría en su lugar. Que ya funcionó en esta gestión también cuando se Y empezó. bueno, pero la realidad es que si vos no aplicás una moratoria en estos momentos, ¿cómo hace para enfrentar la tasa que te indexa más que tu salario? Porque te come la torta de tu sueldo cada vez es más chica. Pero hay que, y probar con bajar los impuestos, digamos, no. O sea, para que la gente pague más, porque a ver, estamos hablando de que siempre paga el mismo 55%. O sea, Exactamente, a eso iba. El promedio de gente que está pagando la tasa, el Es gobierno muy bajo. municipal viene diciendo que es el mismo desde que asumieron. Sí, o sea, sí, hablando está preocupadamente de que la mitad de las personas le pagan los tributos. Sí. Bueno, acá, ¿qué solución se puede encontrar? Porque estamos dando cuenta que aumentar, o sea, sobrecargando al que te paga, creo que lo único que vas a tener es más pedidos de excepción, más pedidos de moratoria y va a bajar. Aumentando no van a resolver nada. El tributo está indexado, cosa que trata de cubrir la inflación. Y la realidad es que el sueldo de la gente no alcanza. Entonces, a ver, la estrategia es la misma del oficialismo y pseudo-oficialismo, porque esto está consensuado. Yo entiendo. Esto está consensuado, no hay que nosotros nos Para conocemos que todos. quiero parar ahí y le ¿cómo preguntarle algo. oficialismo? ¿A qué Claro. te referís? No te entendí. Esto está consensuado. Vamos a ser sinceros, esto ¿Olmedo para mí sabía de antes todo esto? Sí, Nico, está claro. Está claro. Antes que llegara al Consejo Deliberante, inclusive. Carlos trabaja toda la mañana en el municipio, participa de la gestión. Ya tiene un, ¿Qué querés que ya te tiene un diga? escritorio ahí. Yo no estoy diciendo nada que sea fuera de la realidad. Entonces, Pero vos decís que lo van a votar o no lo van a votar. yo creo que va a salir porque tienen los votos. Los votos están. Yo entiendo que los votos están, lamentablemente lo van a aumentar. Lo que van a hacer es un aumento que sea inferior a este proyecto, que es excesivo, ¿por qué le explico que es excesivo? Porque, a ver, hay ítems básicos que pasan, por ejemplo, la tasa de recolección de residuos, disposición final, pasa de 250 pesos a 400, un 60% de aumento. Pero, por ejemplo, central de emergencias pasa de 112 pesos a 250, crece más del 100%, y me parece que servicios, prestaciones de salud pasa de 150 pesos a 250. Además de eso, de los ítems básicos que se tocan, hay un incremento fijo del 15% en octubre, no sé si lo pudiste ver, veo que estás con el proyecto acá, y 15% en diciembre. Entonces, ¿qué te quiero decir? Los incrementos de la TGI son bimestrales. Se aplican en septiembre, se aplican en noviembre, se aplican en enero. ¿Qué pasa? Como con el aumento de la TGI indexada no llegan en su recaudación, aplican 2 incrementos fijos a esa indexación que hacen por polinómica. Entonces, ¿qué te quiero decir? En septiembre la tasa va a aumentar 7% seguro. ¿Sí? En octubre un 15% por este proyecto, en noviembre por la indexación fijada ya,
de la polinómica, y en diciembre un 15, que es el proyecto. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? Y De una, un 40, casi por lo menos. 50. Porque tiene casi interés financiero, porque Se los acumula. nuevos aumentos son sobre Interés cosas compuesto. claro, interés compuesto, porque ya aumentó, entonces vos estás aplicando el interés sobre el que ya aumentó. No, mi pregunta iba respecto a que vos hablaste de que este aumento es excesivo y van a negociar uno más moderado. La misma estrategia que con el REI. Siempre hacen la misma Presentan un estrategia, proyecto con un obviamente. tarifazo y después sacan el proyecto de consenso, donde igual nos empalmaron a todos, como una propuesta superadora. Nosotros El somos tarifazo del buenos. Perdón la expresión, pero a ver. Nosotros somos El buenos. tarifazo era presentado por el intendente, era un promedio de arriba de los 400 a 500%. Se llegó a un acuerdo con un 200%. ¿Sí? Entonces, Claro, para por mí eso viene la somos- misma estrategia, los votos están, algún sector de la oposición acompañará. Me parece que viene por ahí la estrategia. Me parece que hay que mejorar. A ver, algo que dijiste vos, Fabián. Estamos en un momento de contexto donde la sociedad pide mesura. Claro. Las vacas están flacas, los bolsillos están vacíos. Y aparte ¿El no- Estado en qué ahorra? Pero aparte, si no podés mejorar la recaudación, porque la situación no da, decir, bueno, también tenés la opción de achicar un poco el gasto, ¿o no? Totalmente. O la de ellos no se toca nunca, diría Yo te Milei. voy a poner en una posición incómoda. Sí. A ver, si vos estuvieras al frente del municipio y tenés esta situación, ¿no? El municipio dice que no alcanza, Sí. no alcanza para cubrir los gastos que tiene la municipalidad. Sí. ¿Cuál es la solución o la propuesta superadora que vos plantearías ante esto? ¿Aumentarías tanto los tributos? Para mí- ¿O buscarías otra alternativa? Para Bueno. mí hay que, a ver, el que lo vengo marcando hace más de 2 años. El crecimiento de la TGI va por encima de la inflación. Se está comiendo el salario de la sociedad. Las familias no pagan la TGI como si fuera una prioridad. La pagan en un orden secundario. Primero Y tratan de que no pagar. es que no lo quieran pagar. Es que no pueden. No Lo que pueden. pasa Es la que no gente- pueden. La gente primero paga lo que te cortan, que son los servicios. Sí, Claro. totalmente. Pero además una familia primero paga la cuota de la escuela de los chicos, Y que sí. se aumentó en una forma Sí. muy considerable. La Pagan comida. los alimentos. Los alimentos crecen por encima de la tasa de inflación. A ver, el promedio general de inflación, que nosotros vemos mensualmente, 6-7%, está morigerado porque hay tarifas que están congeladas. Entonces vos haces un promedio, agarrás y decís, mira, la ropa crece al 10, los alimentos crecen al 8. Sí, pero la telefonía creció al 3 y la luz no creció y el gas no creció. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. Bueno, así, como lo digo tan burdamente, te da un resultado de que la inflación promedio te da 6,7%, pero las familias ven que la vestimenta y principalmente los alimentos crecen arriba del 8 o del 10. Entonces ahí se marca el fracaso de la política económica de este gobierno, porque con dólar atrasado, perdón que cambie de tema, con dólar atrasado y con tarifas congeladas, la inflación se les escapa. Pero ahora que trae a tema a colación la cuestión nacional, a ver, Sí. No, pero es que justamente iba a si el eso. tema de la luz se termina dando, o sea, el tarifazo de luz se termina aplicando, vos Sí. tenés aumento de los alimentos y aumento ahora sí de las Sí, tarifas. señor. Entonces, cuando vos ves que tenés que pagar una boleta, tal vez de 3.000, 4.000, 5.000 pesos más de lo que venía pagando, y no sé si me estoy quedando corto, ¿viste? Sí, Porque va a no- ser más, va a ser más. Va a ser más, ¿viste? Que no debería ser en Santa al Fe. señor intendente que le pague, ¿viste? Magoya, porque vos Es decís, que vamos a un tratando de escenario no llego de- a pagar la luz, me no voy a pagar el municipal. Juan, vamos a un escenario de recesión, de más inflación, y claramente el bolsillo del vecino no alcanza para sostener esta situación. Entonces nosotros planteamos, ¿no? Falta, a ver, el manotazo ahogado y la medida de siempre es, a ver, no se buscan opciones, second best, como se dice, no se buscan opciones secundarias como para tratar de encaminar la recaudación, porque la realidad es esa. A ver, la pretensión del intendente y del secretario de Hacienda es que con el 100% de los recursos locales se pague el sueldo. Históricamente no fue así. Históricamente se tuvo que utilizar la coparticipación. Y en un escenario donde nos encontramos con una inflación galopante, donde hay una pérdida de poder adquisitivo enorme y que en los próximos meses vamos a estar viendo que el ritmo de inflación va a ser más acelerado, incrementar los tributos es una locura. A ver, ni siquiera la alternativa moratoria, o como planteás vos, Fabián, frenemos la cuestión impositiva, frenemos los incrementos de acá en adelante. A ver, hay un intendente que se llama Leonel Charela de Venado Tuerto que anunció la semana pasada que no iba a incrementar más los tributos de acá en adelante, por lo menos 7 meses. Me parece una buena estrategia, porque esa forma, de alguna forma, vos generás un incentivo a decir, bueno, los tributos se estabilizaron, se calmaron, voy a tratar de hacerlos frente, y con una moratoria tal vez también sirva. Pero yo lo que veo, hay un perdón, montón de alternativas. Lo que pasa es que la más fácil es subir los impuestos. A ver, Iguacel, en Capitán Sarmiento, eliminó 130 impuestos y recauda más que antes. la cuestión acá de fondo es que el justificativo es que la ciudad
ha crecido una infraestructura y hay que mantener toda esa nueva infraestructura. Lo que está, yo hablo por palabras, estoy diciendo lo que dijo Racines. ¿En qué caso? ¿Qué La es lo que pregunta de creció? Nico. ¿Qué es lo que creció? En pavimento. La pregunta de Nico. ¿Te En acuerdas pavimento. cómo Pero preguntaba si cómo se sabíamos que esto mantener iba a todo esto? pasar. Ahí está. En pavimento. Entonces, por eso hay que hacer un impuestazo para sostener la estructura nueva. Yo lo que veo que hay, y por lo que me comentan. Pero ya se rompió el pavimento. Yo pensé que esto iba a pasar, le iba a tener problema 4 años. el año que viene, la gestión que venía. Comparto. Yo también pienso lo mismo. A Igual ver, es verso eso. Porque está comprobado que mantener una calle de tierra es más caro que mantener un pavimento. comparto. Está comprobado. Hay Comparto. número armado por A toda ver, hora. a ver, ellos quieren seguir con un ritmo alto de recaudación y de recursos para poder utilizar, y más en un año. A ver, esto viene a colación a fin de 2022, cuando estamos entrando en un año electoral. Esa es la realidad. La inflación se eleva, las paritarias van a ser altas, pero tampoco hay otra estrategia. Y me parece que el bolsillo del vecino ya nada más. ¿El candidato encubierto del oficialismo es Olmedo? No, Carlitos, estamos juntos por el cambio. No creo que. No, Carlitos está juntos por el cambio. Yo he visto ponerse cada pollera a cada uno, que te digo que no me extrañaría nada, pero bueno. Me parece que ahora estaba viajando para ver Sí. la Reta, Macri. Me parece que no creo que pegue un salto. Vuelvo al tema del aumento. Me parece que Pero no no hay- hace falta que pegue un saldo para ser candidato al oficialismo. Sí. Bueno, sí, es verdad. Pero te vuelvo a plantear lo del aumento. En vez de universalizar la base o tratar de extender la base, se apela a esta situación, y yo creo que en los próximos meses con el aumento va a ser peor, va a haber una caída más fuerte de la recaudación y vamos a tener en el Consejo cada vez más pedido de excepción. Entonces acá la estrategia sería intentar aumentar la base de contribuyentes, no sobrecargar a los que ya te Es una ya te buena pagan. estrategia. Es una buena estrategia. A ver, ¿qué te quiero decir? A mí, volvemos al ejemplo del DRE. Para mí esto va al mismo camino. Va, en vez de ser un 15% en octubre y noviembre, sea un 7, sea un 10. Pero les sirve muchísimo porque vienen... A ver, viajemos un poco al pasado, a 2 o 3 gestiones atrás. Se hablaba de un 15, un 12, un 22. Eran ítems fijos. Claro. Hoy el municipio tiene una indexación automática de los tributos y eso carcome el ingreso de los vecinos. Encima ustedes la tienen cada 2 meses. Nosotros en Roldán la tenemos trimestral. Exactamente. Y otra cuestión que O sea, que ustedes acá tienen bastante estuvimos más analizando. Siempre al aumento. top 4, nosotros. ustedes tienen 6. Siempre al top nosotros. Sí, está bien. Nosotros, Nico, estuvimos, Fabián, analizando un poco cuál es el impacto del tributo y los aumentos de los fijos, más el aumento de la tasa general de inmuebles, que sería el ABL, el básico, alumbrado, barrido y limpieza, del 15, hace que un lote grande, un lote que paga 6, 7 mil pesos de tasa, de 700 metros, no tampoco es tan grande, 8 en algunos casos, el peso del aumento del fijo de, por ejemplo, no sé, disposición final de 250 a 400 pesos sea menor que un lote más chico, Claro, y que sí. el aumento le impacta más. Entonces Seguro. vimos que el aumento impacta en octubre 15% como mínimo en un lote grande, que de una cuenta que paga 10 mil pesos de TGI, por ejemplo, a 30% en un lote que es de 400 metros, ¿sí? O 500 metros. ¿sí? Y que el que está más complicado. Y el que tiene una tasa que está a 200, 2.500, 2.800 pesos. No, y aparte Entonces, que debe estar, digamos, que tiene el lote más chico, te está más complicado con los ingresos. Exactamente. Entonces, ¿qué te quiero decir? El aumento depende de la categoría, depende del tamaño del lote. Sí. Como base, en promedio, es un 30%, 25-30%, y va a impactar de acuerdo a las características propias de cada lote. Pero los ítems fijos, incrementándose arriba del 100%, hacen que un lote chico o que una cuenta chica tenga mayor peso. Esa es la realidad. Y son los que menos pueden afrontarlo. Entonces, a ver, esto sumado a los incrementos de algunas tasas administrativas que plantea el municipio que no se manejan, no se aumentan en 2019, hacen un combo considerable que va a tener que salir del bolsillo del vecino. Esa es la realidad. Eso es lo que apunta el municipio. Pero aparte siguen aumentando la planta de ñoqui. A ver, tu tocayo que era secretario o adscripto, no sé qué cargo tenía, era comisario político, ahora coordinador del gabinete, o sea, plata para pagar sueldo estrafalario hay. El vecino no tiene que seguir además, pagando ese circo. ¿Se conoce la nómina de lo que cobra cada funcionario? No se conoce. Nosotros pedimos por decreto que se mande un informe del organigrama municipal. Ya lo pedimos 2 veces, me parece importante, ¿no? Me parece Sí. que es básico. Tenemos lo que le planteamos a Racine es que tenemos 24 pedidos de informe sin responder. Ujú. Y lo que presentó él ayer, que pudimos, y con eso podemos hacer por lo menos un desglose
de los ingresos de los últimos meses, es un informe que es informal, ¿sí? Es una hoja, un cálculo hecho en una tablita que te presenté yo, que puede ser falseado como no. Un No Excel. está, ¿qué te quiero decir? No está refrendado por el intendente y el secretario de Hacienda y entró como documento público oficial. No hay una información pública oficial para que tenga acceso a la ciudadanía, los concejales y la prensa. Entonces, la realidad es esa. Tenemos 24 pedidos de informes sin responder. No sabemos cómo varió la recaudación desde la Junta Hídrica, de los recursos de Junta Hídrica, hasta plusvalía. Y eso es un planteo que le hicimos. Porque si bien vino con el problema tratando de apalancar esta situación de caída de recaudación para afrontar los sueldos, pero no respondió lo mínimo indispensable, que es cómo viene manejándose la administración de la ordenanza de plusvalía, que el intendente en este medio y en 2 medios más, el intendente donde va dice que se mandaron el informe. Acá piso un estudio de radio y me dice, no, acá pasó el intendente y dijo que ya está todo ingresado. Falso. No se ha visto. Y acá tampoco lo trajeron. No hay movimiento, no hay una demostración de ningún movimiento de cómo se utilizaron los recursos y gastos. Nunca dijo que el lunes iba a ser que Racine iba a mandar el informe. O sea, todavía estamos esperando. La auditoría tampoco llegó al Consejo. Tampoco llegó. Tampoco hay. La auditoría está terminada. La auditoría está terminada. Esa es la realidad, está finiquitada. Yo hablé con amigos en la universidad, me dicen que está finalizada, que está en poder del municipio. Y ahí va a quedar. Y así va a quedar. Y así va a quedar. Parece que hay un problema con las auditorías en los 2 municipios. ¿No se va a usar para las nunca elecciones? terminan de llegar. La auditoría se hace relativamente rápido. ¿No se va a usar para las elecciones? Probablemente sí. Es una estrategia. ¿Qué estrategia tiene el municipio? ¿Qué estrategia tiene el gobierno? La auditoría para pegarle a una parte Juntos por el Cambio. Para hablar con el PRO. ¿A usted? No, a mí me van a pegar con otras cosas. Me siguen pegando por cuestiones del pasado, que yo iba a la escuela o iba a la universidad y había cuestiones que no estaba resolviéndolas. Pero me parece un poco pobre. Ayer el discurso del intendente fue pobre, en el sentido de que arranca en un momento un momento institucional de la ciudad, donde hay que dejar de lado las diferencias, donde no hay que hacer politiquería barata, termina hablando del odio, victimizándose y hablando de lo fracasado del pasado. Me parece que hasta contradictorio. Pero él no discierne y diferencia los ámbitos institucionales donde está. Lo he escuchado hablar en términos estrictamente políticos en ámbitos como por ejemplo el cumpleaños en una escuela, adelante de chicos, y me parece que eso es muy bajo y muy pobre. Me parece que eso no contribuye a la calidad democrática, y me parece que es un poco un síntoma de desesperación y de preocupación ante el resultado de las últimas elecciones del año pasado. Me parece que viene por ahí, pero igual me parece que la investidura de un intendente debería salvaguardar esas cuestiones. Me parece que hay ámbitos. Ayer se inauguraron 3 autobombas con el esfuerzo de la sociedad civil, de la comisión, del cuerpo activo, de empresarios que han colaborado y colaboran por el desarrollo de la ciudad. Y me parece que eso no es un ámbito para hablar del fracaso del pasado y victimizarse desde el odio, porque el kirchnerismo está haciendo eso hoy. Pero aparte es insólito, no sé si te acordás la entrevista donde yo lo corro del lado peronista y le digo, vos te autopercibí, y él dijo que en realidad él era kirchnerista hasta la muerte de Néstor, porque con Cristina no tenía nada que ver, y ahora están todos con el mismo discurso alineado, desde la Cámpora hasta Rodríguez A, están alineados con el tema del discurso del odio. No se ponen de acuerdo estos muchachos, o sea, tienen un problema, no saben dónde pararse. A ver, nadie quiere violencia política, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, de ahí a que todos homologuen el discurso, desde los Rodríguez A hasta el Rolli, o decir, ¿qué pasa, muchachos? ¿No tienen pensamiento propio? ¿Que no leyeron aunque sea Platero y yo? O sea, algo. A ver, una cosa es fomentar el odio, la crispación política. Estamos en un escenario donde algunos actores políticos, y dentro del oficialismo nacional hay muchos, fomentan el odio, fomentan la crispación, llevan al límite, mezclan odio político, violencia política con justicia, porque la realidad es que una cosa no quita la otra. El avance de una causa judicial por enriquecimiento ilícito de una expresidenta y una vicepresidenta no tiene nada que ver con el contexto político. Pero por fuera de eso, me parece que nosotros, los actores políticos, tenemos una responsabilidad de serenar a la población. Me parece que ese no es el camino, y hoy en día veo sujetos que tratan de ampararse en eso, ¿no? Veo que están tratando de buscar un resbaldo,
un manotazo ahogado, ¿no? Porque la militancia kirchnerista está necesitando de eso, ¿no? Pero cuando los números de la encuesta le dieron que no les servía lo que había pasado, no hablaron más. O sea, ya no se habla más de eso. Sí, hasta se ha vuelto bizarro, ¿no? Porque se ha vuelto bizarro lo del atentado, ¿no? Me parece que eso es sumamente grave, ¿no? Bueno, eso... el sábado pasado, no sé si escuchaste, colaboró desinteresadamente el doctor Bedure y simulamos como que él hubiera sido el abogado defensor del imputado. Y fue primicia acá que el arma no tenía huellas. Y automáticamente en 24 horas apareció el ADN. Vos decís, pará, muchachos, 24 horas tardaron en el ADN. O sea, déjense de joder, a ver. No somos tan boludos. Bueno, pero venían con todo, o sea, le venían tirando leña a la causa. Sí. Cuando hicieron la medición de encuesta y vieron que el 70% no les creía, dijeron, che, por acá no es. Listo, no hablemos más. Y de golpe desapareció la noticia de los medios. Totalmente. Pero vuelvo al punto. A mí una semana pasó, o sea, a ver, desde el sábado pasado hasta acá, una semana, no es que pasó un mes. Te vuelvo al punto de lo local. Me parece que escudarse en un contexto de odio habla de una situación de que les molesta las preguntas que hacemos, ¿no? Pero aparte no hay que olvidarse de cómo hicieron campaña también. No, totalmente. Si esto no viene de ahora. No, totalmente. Y los funcionarios que están en la gestión, los políticos que están en la gestión, el mismo intendente también pertenece a la política anterior o a la política de lo que se viene de la historia de la ciudad también. ¿Cuánto hace que se venía presentando para candidato a intendente el mismo Santa Croce? 2011. Entonces no podemos hacernos ajenos a lo que viene sucediendo en la historia de la política. Pareciera que muchos hacen un corte en algún momento o donde les conviene y de ahí en adelante está todo se hace de una forma y para atrás son los del pasado. Totalmente. A mí lo que me parece es que ese escudo en el discurso del odio habla de que no le gusta que le hagamos preguntas, que cuestionemos y que desde el ámbito legislativo que nos toca preguntemos, hagamos un informe de cómo se destinó, por qué de repente un concurso de precios ya estuvo adjudicado, se adjudicó en forma muy rápida y nos llamó la atención y ya estaban las máquinas trabajando a las 48 horas, por qué se aprovechan mecanismos de concurso de precios y se saltan las licitaciones, cuál es el saldo de las cuentas. A ver, la plata no es del intendente de turno, la plata es de la ciudadanía y el intendente tiene que cuidar los recursos municipales y más que el consejo, porque es el órgano de contralor, ¿no? El consejo a mí me parece que tiene que tener un poco más de tenor, yo apunto a eso, me parece que el consejo tiene que ser más exigente en los pedidos de informe, en manifestar la falta de respuesta de los pedidos de informe. Nosotros presentamos por lo menos 2 pedidos de informe semanales, ¿no? Viendo, no solamente, no pasamos de la cuestión económica, sino de la cuestión ejecutoria. Queremos saber las características de las obras que se hacen, los pliegos licitatorios, los concursos de precios, detalles técnicos, detalles económicos. Me parece que ese es el camino. Y cuando al intendente le molesta que preguntemos, trata de escudarse en una situación, en un contexto nacional, que es, no, porque la oposición, algunos hacen negocio con el odio. Me parece que es muy bajo, me parece que no da en el contexto de una... Vos lo escuchaste, Nico, vos estabas ahí en una inauguración de una serie de autobombas que son muy importantes para la ciudad. Me parece que no era el lugar. Con referencia a lo que tiene que ver con las obras que se están realizando en la ciudad, la mayoría de las obras que son por plusvalía se autorizan desde el Consejo Deliberante. Sí. En esto, ¿qué pedidos hay del Ejecutivo para las próximas obras? No, en estos momentos no hay ningún pedido. Lo último que fue sancionado fue el cambio de destino de calle Almafuerte, que se hizo por Fondo Obras Menores. Era un destino de un fondo que era de 50 millones de pesos para pavimentar Tomás de la Torre, y que se canjeó por calle Tomás de la Torre desde Jusa y hasta Ruta y 2 o 3 calles del centro del pueblo, como consecuencia de que no alcanzaban los pliegos licitatorios para pavimentar Tomás de la Torre. Yo la verdad que veo que se está abusando, a mi punto de vista, el mecanismo de concurso de precios, porque los concursos de precios son cerrados, invitan a pocas empresas, no hay claridad en los mismos, y el municipio solamente está obligado a hacer licitaciones en aquellos recursos que vienen específicamente del gobierno provincial y nacional, que se lo exigen. Cuando viene un recurso de plusvalía que viene de origen propio, y bueno, habilitan mecanismo de concurso de precios saltando la licitación. Entiendo que el contexto inflacionario hace que los costos cambien, pero me parece que hay que reforzar
o hacer un esfuerzo mayor del Estado para tratar de generar tranquilidad y transparencia por recursos que son extraordinarios. No le voy a dejar de decir, porque hoy estamos en una ola de crecimiento urbanizadora, comercial en Funes, pero en un momento se va a terminar, va a pasar a Roldán, va a pasar a San Jerónimo, va a seguir en el camino, porque es la realidad, se va consolidando el área. Nos encontramos en una situación que es esta, y si seguimos pensando que con el recurso que recibimos extraordinario solamente hay que pavimentar, estamos equivocados. Nosotros, no sé si lo conté, en agosto, en la primera sesión de agosto presentamos un proyecto que crea un fideicomiso. Apunta a fijar un fideicomiso para resguardar el patrimonio del municipio a futuro. Entonces nosotros queremos que cada 100 pesos que entren de plusvalía, 20, 25, discutámoslo con los concejales, 30, 35, 40, 15, se vaya a un fideicomiso, se resguarde y sea utilizado para obras de infraestructura que no sea el pavimento, porque acá al intendente le quema la plata, vamos a ser sinceros, acá al intendente le quema la plata. Entran 3 millones de pesos por mes de plusvalía, 4, 5, 10 y pavimenta hasta sin criterio. Porque ya el casco, por ejemplo, la Funes R, a mi punto de vista ya hay un exceso de pavimento. Una cosa es pavimentar arterias principales, otra es pavimentar toda la zona. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué estamos pavimentando Leluar? ¿Qué estamos pavimentando Galindo? No es lo mismo. Te van a adjudicar que la inflación. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Bueno, tratemos de ver, si bien el pavimento es importante, nadie va a decir que el pavimento, nadie va a estar en contra del pavimento importante, tratemos de ver cómo obtenemos los recursos a futuro para tratar de ocuparnos de las cuestiones que tienen que ver con el agua, el gas, la cloaca. Pero aparte hay una falta de planificación, y esto nos damos cuenta con lo que pasó el otro día. Yo vivo sobre Mitre. Sí. Mitre asfaltada. Sí. Antes de que se asfaltara, se podía estacionar bien el vehículo, porque vos podías dejar el vehículo estacionado en la puerta de tu casa. Ahora, si vos estacionás, te va a la zanja, lo vi. No solamente te vas a la zanja, sino que ahora, del lado que hay que estacionar, el auto prácticamente queda en el medio de la calle. Entonces, cuando por ahí circula el urbanito, por ejemplo, o sea, ¿cómo va a ser para circular si encima son calles doble mano? O sea, no se piensa en cuánto tiempo, porque ya hoy el tráfico que tiene, chocan todos los días en la esquina ahí. Ya el tráfico que tienen las arterias no es el mismo de la calle de tierra en su momento, porque vos la asfaltás y generás más tránsito, porque la empiezan a usar como arterias principales, aledaña a todas las otras que no están asfaltadas. ¿Cómo ese crecimiento? ¿Para cuánto va a durar? Porque dentro de poco se va a colapsar también, y no van a pasar inclusive o sea que ahora cada uno de los frentistas tiene que arreglar su puente o hacer un encubrimiento de la zanja para estacionar 45 grados para poder estacionar en su frente. Sí, el que tiene más de 2 o 3 vehículos, ¿cómo hace en la casa? Más allá de que van a decir que son pudientes. Nosotros trabajamos todo y somos 3, pero bueno, allá de que van a decir que son pudientes los que tienen. ¿Cómo vas a hacer para estacionar? Algo muy simple, que la organización dentro de las calles ya se complica. Y el asfalto las dejó tipo bicisenda. Efectivamente. Mirá, la punta del hilo del ovillo de la falta de planificación es el tránsito, que es lo que vemos ahora. Vemos constantemente choques en Ruta 9, constantemente. Somos espectadores de choques en cadena. La ciudad está sobrecargada y la realidad es que me parece que no se está aprovechando algo que el intendente tiene la verdad que un lujo, porque ser vicepresidente del ECOM es algo que es muy importante, un organismo que es superior a la capacidad de planificación de la ciudad. ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos muy buenos profesionales dentro de la municipalidad, pero necesitamos una mirada regional y tal vez necesitamos la apoyatura de técnicos del ECOM. Entonces, yo no voy a entrar en la discusión plan estratégico, sí, frenemos la ciudad, no. La ciudad está creciendo, va a seguir creciendo. Ahora, no, es que no se puede tampoco frenar, va a seguir creciendo. Ya está, la ciudad sigue creciendo, se sigue desarrollando, pero el desafío del Estado es estar a la altura con la infraestructura. Y acompañar. Y si nosotros solamente tenemos una cabeza obtusa de ver solamente pavimentar arterias y quedarnos en esa, lo que vemos es que a futuro vamos a encontrar muchísimos problemas y no vamos a estar diseñando política a largo plazo. Como decís, pavimentemos Tomás de la Torre, que tenga una calzada más ancha, ampliemos algunas avenidas para tener mayor circulación. Y voy de vuelta con esto. Hoy no tenemos factibilidad de agua, ni de gas, ni de cloacas en muchísimas zonas. Hay muchísimas cuestiones que dependen del Estado provincial y nacional. Por ejemplo, el acueducto de Gran Rosario. ¿Y qué estamos haciendo con la plata? Bueno, sí, la red, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Cuando esté la factibilidad y esté el acueducto, entre 5, 3, 4 años,
¿En qué nos gastamos la plata? En pavimento, que se rompió. No, y aparte, ¿por qué no se piensa, ponele que lo queramos gastar en asfalto, ¿por qué no se piensa en que para ensanchar las calles hay que encubrir las zanjas? O hay que eliminar ese sistema de alguna buena vez. ¿Cuánto vamos a tener la zanja? Ahora tenemos asfalto con zanja. A ver, hace poquito estuve con un intendente, un presidente comunal, Ciancio, en San Jerónimo, Sí. y ellos están avanzando en el cordón cuneta. El cordón cuneta es relativamente caro, Sí. pero te deja una base de un estabilizado mucho más apto y propicio para poder pavimentar a futuro. Entonces me explicaba claramente, nosotros estamos haciendo esta erogación, esta inversión, pero sabemos que el día que pongamos en carpeta no vamos a tener problemas futuros porque va a tener una duración mucho mayor. Porque estabiliza la calle, porque tiene otra base, porque el corrimiento del agua es distinto y porque se amplían los márgenes, como plantea Nico. Entonces, la realidad es que se optó por una forma muy cortoplacista de pavimentación que va a tener a futuro, ya los tiene obviamente. Es que a corto plazo sirve para cuando vos decís, bueno, necesito que haya circulación en algunas arterias principales. Ok, a corto plazo hay que hacerlo, al asfalto. Pero ya hay arterias que realmente, ¿para qué seguir haciendo si después va a haber que cambiar todo eso? Porque encima para lo que tiene el asfalto, que encima con el calor vamos a tener temperaturas de 40 grados. Nico, todavía no llovió y vos sabés que el asfalto a la lluvia lo liquida. No, aparte dilata porque no tiene el cordón cuneta que lo contenga. Bien. A ver, no hace falta ser ingeniero para esto, chicos. ¿Y la base? Bueno, por eso. Entonces, para esto no hace falta ser un ingeniero, para darse cuenta que cuando no tiene algo que lo contenga, el asfalto se empieza a romper o se corre para los costados y se rompe. Y no tiene donde correrse, se va a quebrar porque está la zanja. Está en el límite, están todos en el límite. Es más, los mismos autos que para... Cuando yo tengo la escuela ahí, Mitre, cuando vos pasás, los autos están estacionados de una mano, no pasan los autos, le tenés que pisar la vereda prácticamente al vecino. O sea, no hay una... Por eso digo, está bien, se tenía que asfaltar Mitre porque una arteria principal, perfecto. Pero las otras arterias, empecemos a hacerlo pensando, a lo mejor, no sé, en 10 años, en 20 años, cuando la ciudad esto va a seguir creciendo. Sí, totalmente. El tránsito va a seguir creciendo. ¿Cuántos barrios tenemos habilitados sobre Avenida Ilia que están en obra? Que todavía no tienen la circulación de gente que vamos a tener. Entonces, ¿qué estamos pensando realmente en eso? Ese es el efectivamente, tema. por eso te digo, me parece que hay una chance que se está escapando con los recursos y con la planificación y teniendo la posibilidad de ir a consultar, a preguntar, a asesorarse, a apoyarse con y el teniendo lo más importante, la guita. Y teniendo la plata. Porque acá lo más difícil, ¿cuál es siempre? Porque podemos tener los ingenieros, podemos tener... No, acá nunca se tuvo tanto recurso. A ver, un medio, y nosotros también lo hicimos en campaña, sacó un informe que a diciembre de 2021, ingresaron 15 millones de dólares. 15 millones de dólares en la ciudad, en 2 años. En 2 años. Es mucha plata. Y todo lo que ingresa constantemente, y eso se lo planteamos a Racines, por una subdivisión, un pH, todo eso hace generar por lo menos entre 2 y 3 a 4 millones de pesos en las arcas mensuales mínimo. ¿Por qué? Porque viene el señor Juan Cruz y quiere subdividir, armar un par de departamentos y se le pide una plusvalía y está dispuesto porque es un negocio económico, un negocio inmobiliario, y eso hace ingresar recursos a las arcas que, bueno, vamos a pavimentar. No es así. Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Son recursos que no van a llegar más en la historia de la ciudad y vamos a tener la ciudad consolidada en un par de años, sin avance, sin capacidad de desarrollo, y esos recursos se fueron a un pavimento que tuvo que salir a repararse, como si vos, Nico, es así. A mí me preocupan las cuestiones, por ejemplo, como te decía, el agua, el gas, la educación, la salud, la seguridad. También ir viendo eso. Yo quiero retratarme un poco, perdón que lo saque del tema. Imaginemos que Nico, no sé, uno de los tantos funenses que tiene 20 hectáreas acá a las afueras de la ciudad, porque no sé, el abuelo que en paz descanse, viste, repartió, le dio un poquito a cada nieto y a Nico le tocó 20. La gente que tiene campo en la ciudad de Funes, propiedad en una zona rural, ¿cómo le afecta este aumento de las tasas? No, eso es una tasa especial que es la tasa rural y que se calcula sobre el litro de nafta. Pero no hubo también un nuevo proyecto para... Hay un nuevo proyecto presentado, pero no para no sé si lo viste. Yo acá tengo que dice que se va a crear una tasa especial. Bien. Tasa de servicios especiales de desarrollo / emprendimientos urbanísticos. Bien, esa tasa es una tasa intermedia que se generó para los emprendimientos que están en desarrollo. Si vos tenés un campo y no lo estás loteando, vas a pagar una tasa rural. Y esa tasa rural se calcula sobre litros de nafta. ¿Sí? Entonces esa no se tocó. No se tocó. La tasa por hectárea. Tasa por hectárea, exactamente.
Sí. Entonces, si vos ves, a la tasa por hectárea se le incorporan algunos ítems fijos de algunos servicios, pero en la ordenanza del DREI, de aumento de tasa. Pero esta tasa, que es la tasa por servicios especiales, es una tasa que se crea o se intenta crear para aquellos desarrollos urbanísticos que no son rurales y todavía no tienen final de obra urbano. Entonces, todos los 5, 6, 7 desarrollos que se hicieron en este tiempo, desde el momento en que tienen la factibilidad hasta el momento que tienen final de obra, pagarán una tasa especial. ¿Aparte de las otras tasas o solamente No. la tasa especial? Desde el momento en que se urbaniza hasta el momento final, siguen pagando tasa rural. Cuando tienen el final de obra, el emprendimiento ya está finiquitado. Se le cargan todas las cuentas. Se digamos. cargan las cuentas, son urbanas, Claro. dejan de ser rurales. ¿Qué pasa? Como son tasas y el municipio aduce que hay prestaciones de servicios municipales en ese periodo entre que es rural y urbano, se crea una tasa especial para que cuando a partir de... Es lo que le preguntaba a Racines, porque fue una de las preguntas del proyecto ¿Y cuál ingresó. es el servicio que presta el municipio? Eso lo debería explicar Racines. Dice que seguridad, medio ambiente, recolección de residuos, etcétera. El proyecto plantea... ¿Qué residuos si no hay nadie viviendo? Están los fundamentos. Perdón que me ría, pero seguridad, Juan, ¿qué seguridad? Juan, fíjate que están los fundamentos. Lee los fundamentos del proyecto de... No, aparte los emprendimientos privados tienen la seguridad privada. Por más que estén en obra. Si Juan se pone a leer los fundamentos que tiene la ordenanza, se plantea de que tiene que haber una igualdad ante la ley. Mientras Juan lo busca, yo te leo unos mensajes que están llegando. Dice, el Consejo debería por lo menos discutir un crecimiento ordenado, alturas y servicios, y frenar emprendimientos hasta que el resto tenga los servicios necesarios. La gente se irrita con esto, dice. Van a tener que hacer una previsión para juicios, que es lo que va a dejar esta gestión, dice. Cuando se termine la tierra, no sé qué van a hacer. Y cuando se termine la tierra, no le demos idea, mejor dicho. Tratemos de no darle idea porque van a pensar en armar rascacielos. Pero bueno, la realidad es que, te escucho. El razonamiento que hace la municipalidad es, bueno, estos emprendimientos pagan menos que el resto de los forenses. Bueno, tenemos que crear una tasa especial para equipararlos. Si pagan rural, no es un desarrollo urbano, tendría que pagar como urbano. Entonces, para la igualdad ante la ley, tienen que Hay que discutirlo. pagar A ver, algo ayer especial. lo crucé a un Eso es lo desarrollador. que digo, es el argumento que El dan acá. texto. Que me Ayer, parece Nico, extraño. crucé en el acto a un desarrollador y le pregunté si estaba al tanto de esto, ¿no? Le pregunto, che, vos estás al tanto de este proyecto que mandó el Ejecutivo, porque te impacta directamente a vos, ¿no? Esa es la realidad. Lo que plantea el proyecto básicamente es crear una especie de tasa especial para aquellos que están en el proceso de urbanización antes de tener un final de obra y antes de pasar a urbano. Hoy hay grandes emprendedores que desarrollos urbanos. Exactamente. Entonces, la realidad es que hay que discutirlo. Yo la verdad que no lo pude ver muy a ver, me dediqué más a ver lo que afectaba más el corto plazo del aumento de TGI. Lo miré esto, hay que evaluarlo, hay que ver cuál es el hecho jurídico, que es lo que me planteaba y lo queríamos analizar con los chicos que trabajan conmigo. ¿Y qué te dijo el desarrollador? No, que no estaba al tanto. Ah. Pero lo que te planteo es lo siguiente: si hay un hecho jurídico que autoriza o que es la base para fundamentar la creación de una tasa especial por desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho imponible? ¿Sí? ¿Cuál es el hecho jurídico? ¿Cuál es la figura? Si nosotros si el Consejo dio una autorización y a partir de ese momento se empieza a cobrar, ¿cuál es el motivo? ¿No? Y aparte a mí no me queda claro quién lo paga, porque vamos a suponer que es un barrio abierto. Y en el proceso, no sé. No, es que no tenemos barrio abierto acá, Fabi, nosotros. Son todos privados. No, sí, allá. Los que están ya están terminados. Bueno, esa es la duda mía. Si el desarrollador se le tiene que hacer cargo, si el desarrollador escritura un lote que no podría técnicamente porque no tiene final de obra y no podría vender ninguna de las parcelas, claramente que va a caer en el desarrollador. ¿Cómo se llama el que están haciendo por Jusay, Nico? ¿Por dónde? Jusay para el lado de San Sebastián. Para el lado de San Sebastián, ¿qué tenemos ahí? Pero están terminados eso. No, todavía están trabajando. Bueno, no sé Fuerza si Aérea, decís vos, Jardín, Vida Jardín. No, por Jusay, por Jusay. No, él dice por esta, para allá. Pero bueno, Y pero son ya los que está, estaban, pero son ya los queda con Forgil. final de obra, todo. Bueno, pero eso es zona urbana ya. Claro. Pero Está en la ya es zona urbana. Lo que es, claro, eso es planta Esto urbana. aplicaría para los que están sobre calle Mendoza. O, Ilia, por ejemplo, la Polola. o la Polola. ¿Sí? Ok. Todos esos desarrollos que están aprobados hace bastante pagarían eso. O Danfield, digamos. O Banfield también, sí. O Araujo. Bueno, fincas. ponele que pasó un año y ya todavía no tiene final de obra, pero ya hay algunas casas construidas.
Esas casas no tienen luz de EPE, si no tienen luz de obra, porque hasta que no está al final. ¿Y ahí quién paga? Pues en ese caso, a ver, sí, en ese caso habría gente viviendo, en el ejemplo que te doy, y que sí tienen residuos. Y no tienen partida inmobiliaria subdividida como es. Claro. Exactamente. Las cuentas. ¿Cómo le traslada el emprendedor al propietario del terreno Claro. el costo? Sí, es la pregunta nuestra. Claro, ¿Me entendés? por eso me queda... Porque ahí recae sobre el emprendedor, pero ¿cómo transmite el emprendedor a una cuenta, una obligación, una obligación de pago que en términos de la ordenanza marco no está finiquitada, porque no está al final de obra, no está subido el terreno, no está generada la partida, que es lo que se genera, ¿no? Claro, y por eso, y aparte vos tenés terreno que no construyeron, que eso no genera un residuo, y lo que están viviendo sí. Hay que mirarlo bien, eso me parece que es un tema bastante delicado, hay que asesorarse bien, ver posturas, porque también hay una realidad, que es lo que planteaba de alguna forma un empleado del municipio, que muchas veces, como decís vos, Fabián, hay emprendimientos urbanísticos que no tienen final de obra, pero que ya tienen familias viviendo adentro, claro, que no tienen partidas de subdivisión, o sea, desglosadas las partidas. Aras, por ejemplo, no tiene energía eléctrica, se abastece con grupo electrógeno y ¿cuánta gente viviendo tiene adentro? Entonces, como no tiene final de obra, no tiene paseo urbano, y como no tiene paseo urbano, se categoriza otra tasa. Entonces, hay que buscarle la vuelta. En realidad, energía eléctrica tienen, lo que pasa es que pagan como... No, Aras no tiene conexión porque él tiene un problema con el cableado para que la EPE lo conecte. Ah, ok. Bueno, ahí no tiene... no terminó todo el proceso de factibilidad. Claro. ¿Sí? No tiene el final de obra que le pide el municipio y la provincia. No sé ahora en qué situación, pero hasta hace un tiempo estaba así. Suponete, pero existen familias que viven adentro y siguen pagando una tasa rural. Un montón. Habría que evaluar cómo, y sin meter la pata, esta tasa es viable en estos casos, porque te vuelvo a plantear de vuelta, ¿cuál es el hecho jurídico o administrativo que habilita la figura de una tasa especial? En ese caso sí podemos decir que el municipio le presta algunos servicios. Bueno, entre comillas, que evaluarlo, por eso te digo. Porque va y busca la basura ahí en el punto. ¿En quién recae esa obligación? Claro. El emprendedor, en el particular que compró la propiedad, pero tengo el boleto, construí, pero no tengo los servicios y además no tengo la escritura porque la obra no tiene el final de obra. Porque aparte esto es choca con algunas palabras que el mismo intendente dijo en su momento. Dijo, yo prefiero los barrios privados porque el municipio le presta muy pocos servicios, haciendo referencia. Bueno, ahí en los argumentos tiene varios elementos, Juan, para plantear los fundamentos. Tengo una pregunta que hacen de Zona 5. Te preguntan lo siguiente. Dice, preguntarle si es verdad que el pavimento de Villa Golf y Zona 5 es gratis. No, eso nosotros no lo tenemos dentro de la carpeta. O sea, no llegó ningún proyecto de exención al municipio, al consejo. Esa es la realidad. Si nosotros se está diciendo eso, no es la primera vez que lo escucho yo. No, bueno, nosotros esa información no la tengo porque debería llegar un proyecto de extensión en el consejo, ¿no? Hay una ordenanza marco que se sancionó el año pasado, apenas ingresó al consejo, que era un marco general de contribución de mejoras. Meter a todas las pavimentaciones que se hicieron con recursos propios y algunos con recursos nacionales dentro del marco de contribución de mejoras. ¿Por qué? Porque se hicieron pavimentaciones, se habilitaron por ordenanza, pero nunca tuvo un marco jurídico para hacer la contribución de mejora. Entonces empezaron a llegar las contribuciones de mejora. Bueno, igual, perdóname, pero eso es un choreo. Perdón. Lo que tampoco tenía y que se ingresó recientemente lo ingresamos el jueves con Carlos, algo que veníamos viendo, es que no hay una cuenta especial de contribución de mejoras. La plata está entrando desde diciembre en adelante en rentas generales, ¿sí? Entonces, no hay si la idea del intendente, que era una idea del consejo, que no está tan mal, que la contribución de mejora genere un fondo para seguir pavimentando, que entren en rentas generales no es lo ideal, ¿no? Y por fuera de eso que planteas... No, pero ¿por qué te digo que un choreo? Porque hay una doble imposición. Porque en realidad, si a vos te vino el Fondo Nacional para hacer la obra, vos no lo podés cobrar por contribución de mejora. Si eso ya pagó impuestos, porque el Fondo Nacional ya paga impuestos. Bueno, es lo que yo le planteaba a algunos concejales respecto al Fondo de Obras Menores. El Fondo de Obras Menores para pavimento no puede... A ver, la pavimentación de Almafuerte, por ordenanza está fijado que no tiene que no hay forma de fijar un mecanismo de contribución de mejoras, pero se han hecho algunas obras con fondos provinciales
de los cuales para mí también hay doble imposición y específicamente fondos de obras menores donde no se podría cobrar contribución de mejora. Pero claro, de que si los fondos, a ver, la contribución de mejora es cuando vos utilizás fondos exclusivamente municipales. Sí, cuando vos estás usando que te vino la plata de la provincia y no la tenés que devolver, y te vino la plata de la nación y no la tenés que devolver, porque la contribución es mejora. No, comparto que es así. Sí, me parece que hay que salvaguardar los recursos municipales y me parece que, y espero que salga rápidamente, que tengamos una cuenta especial donde podamos ver el seguimiento de la contribución de mejora, porque se está cobrando mucha plata en ese sentido y hoy en día entra rentas generales, que nadie lo está diciendo eso. Hoy Racines no dijo eso. Racines vino con la caída en la recaudación, pero nunca dijo la plata que entra en contribución de mejoras que está entrando en rentas generales, y tampoco dijo cuánto es el saldo y cuánto ingresa. Y eso se puede usar en cualquier gasto, digamos, corriente. Y sí, porque no tenemos un seguimiento del fondo. Claro. No tenemos un seguimiento. De lo que corresponde que tenga una cuenta especial como la cuenta de la Junta Hídrica, que también se plantea un aumento para el ítem. Pero si no está funcionando la Junta. La cuenta cobra 5 centavos por metro cuadrado. Pasa a 15 centavos por metro cuadrado. 300%. Con un tope de 200 pesos. Hay cuentas que pagaban, 35 pesos, 40 y van a pagar por lo menos 120, 130. Está bien, por eso 300 o 400% de aumento. Sí. No sé si a alguien le queda alguna pregunta más, chicos. Bien. Bueno, concejal, un placer, muchas gracias. Como tener tengo un montón, pero vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Tengo peor de pregunta que hay que hacerle cuando arranque el año que viene. Falta. Vamos a esperar para la selección. Lo tengo que ir más tarde. Está todo muy crudo todavía. Estamos esperando el frente de frente. Bueno, sí, tengo una última entonces. Ahí va. ¿Qué onda con ese tema? A mí me dijeron que estaba cocinado, pero no sé si está cocinado. Sí, está cocinada. ¿Está cocinado? Me parece que no. El frente de frente va a ser una reconfiguración de Juntos por el Cambio, porque va a tener que tener sí o sí una raigambre nacional. Está prácticamente cerrado y está dando vuelta al socialismo, por lo que uno ve, se entera, le comentan. Eso era la pregunta. ¿Qué pasa con el socialismo? Porque tengo entendido que el problema es Fein, que no se quiere sentar con Angelini, por ejemplo. Bueno, pero el socialismo se tiene que poner un día de acuerdo, porque la semana pasada se juntaron con Schiaretti, y Schiaretti es el principal socio político en la región centro de Bordet y Perotti. Entonces, si hacemos política crítica a nivel local con Perotti, contra Perotti, y nos sentamos con Schiaretti, ¿cuál es la lógica? Schiaretti es un bicho inteligentísimo que sabe que en su provincia no puede ser kirchnerista ni peronista, entonces se muestra independiente y gobierna por lo que uno ve bien, porque Juntos por el Cambio, el realismo, le cuesta mucho ganar esa provincia, ganar localidades. Hoy Marcos Juárez está complicado por lo que uno sabe, pero la realidad es que el socialismo se tiene que definir en un momento de la historia, porque o se está con el peronismo o se está en un sector que piensa otra realidad, y la realidad es que necesitamos unirnos para vencer a Perotti, para vencer al peronismo que volvió a la gestión y que hizo un desastre, porque esa es la realidad. Más explicaciones no te puedo dar. Me parece que a mí me parece que el socialismo está en un momento crucial. Me parece que está mal acostumbrado de 2 años de gestión, donde tuvieron la centralidad política, y nosotros somos un partido de más de 100 años de historia, en el cual tenemos una cultura política y tenemos una raigambre nacional que nos obliga a pensar de esta forma. ¿Sí? Es la realidad. El socialismo se queda en esas cuestiones más locales, pero la realidad es que el ciclo político del socialismo va a tener que entender que el lugar en la mesa es distinto. Bueno, yo te amplío la pregunta. Carolina Lozada ya se sabe que no va a ser candidata a gobernador. Sí, no sé, todavía no sé. Ya se sabe, porque por cuestiones personales de ella se va a casar, se quiere quedar en Buenos Aires, ya está. Entonces, por descarte, queda Puyaro. Pero tienen... o Pablo. No, estamos hablando de los radicales. Pablo también es radical. No, Pablo tiene su propio partido. Tiene su propio partido. Es cierto que era radical. Nosotros trabajamos con Maxi y apuntamos que Maxi sea gobernador, pero me parece importante que Maxi tenga una interna, y me parece que Pablo o Escarpín o Dionisio o Federico podrían darle ese volumen político para tener una interna competitiva, porque también la necesitamos a nivel nacional. Me parece que Morales, Manes, Larreta y Burri tienen que hacer una interna competitiva, porque nosotros acá nos beneficiamos de una interna con Anita. Anita representaba al PRO, yo representaba al UCR, fueron distintas calidades, características de votos, se sumaron y se potenciaron. Me parece que Juntos por el Cambio, o el espacio opositor, que para mí se va a llamar Cambia Santa Fe, va a tener que... Sí, me parece que va a llamarse así. Gracias por la primicia. Para mí se va a llamar así, Cambia Santa Fe. Va a tener que tener alguna raigambre nacional y va a tener que ser contenedor, ¿no? Ahí estaría también Olmedo, digamos. Sí, probablemente sí. ¿Y vos me decís que Puyaro aceptaría que la interna se la gane Pablo? Para mí hoy estamos
picando en punta. Maxi está muy bien y Pablo tiene que enfocarse en la gestión, pero bueno, Pablo es un amigo, Maxi también, y yo laburo para Maxi, esa es la realidad. Está muy bien, ¿dónde? En la casa de él. ¿Dónde hicieron la encuesta? En la encuesta que yo estoy viendo está 6-7 puntos abajo. Bueno, la campaña todavía no arrancó. Pero sorpresa, Fabián. No son encuestas de ustedes. O sea, la encuesta, a ver, vos sabés que la policía nadie le tenía fe, históricamente hace encuestas. Nadie le tenía fe y salió segundo en la elección y estuvo muy pocos votos de ganar la Carolina. Carolina hizo una gran elección y él también. Así que en la cancha se ven los pingos, veremos qué pasa en la campaña. Yo todavía no tengo claro si Pablo va a ser candidato o no, si Scarpín va a ser candidato o no, si Federico va a ser candidato o no. Sí, está claro que Maxi va a ser candidato y sí que tiene una estructura. ¿Federico Angelini? Sí. No, ya tiene que ser más candidato si no saca ningún voto. Es como Farrea acá, más o menos. Lo mejor que le puede pasar a Puyaro es que Angelini se postule como candidato. O sea, ahí tiene una victoria asegurada. Hay que ver con los otros. No, yo apunto, a mí me parece que lo que necesitamos nosotros, los radicales de la provincia de Santa Fe, es constituir un frente programático, es decir, con un eje, y que además haya competitividad. Que haya competitividad para discernir, lograr resolver esas disputas electoralmente y constituir un frente que sea bastante abarcativo. Entonces, por eso vuelvo de vuelta al socialismo. Me parece que el socialismo tiene que entender que los ciclos políticos se terminaron, perdieron Rosell con Pablo y estoy siendo duro con el socialismo, sí, estoy siendo duro, pero me parece que hay que tener la humildad de saber que los tiempos políticos cambian y que el radicalismo es un partido grande, potente, y que es el momento del radicalismo. Entonces, bueno, entre Mónica y su tío le han ganado muchas veces el socialismo y se han quedado siempre con la intendencia acá. Por eso, pero que nunca pudo reflejar lo que hacía en Rosario el socialismo acá. O a nivel provincial, ¿no? Porque y sin el radicalismo. Hay que reconocer que el socialismo ganó 3 internas y siempre votamos, siempre me sentí parte del frente, pero me parece que el año pasado nosotros dimos un paso. O sea, a mí me acuerdo, me llamaban algunos dirigentes socialistas, no, pero quédate. Me parece que hay que dar un paso y entender el contexto social, ¿no? Y no quedarse en la chiquita. Y me parece que ese es el momento. A nosotros nos tocó los radicales acompañar. En 2015 nos tocó algunos acompañar. Decían que era la cola del socialismo. Nos tocó en 2011 acompañar y en 2007 acompañar. Y bueno, estamos en otro momento de la historia. El país requiere de nuevos liderazgos, nuevos consensos y me parece que sería muy importante tener un frente amplio que se llame Cambie Santa Fe o como quieras, pero que cuente con el socialismo. Bien. Concejal. Se puede llamar Unión Democrática también. Bueno, concejal, muchas gracias. Gracias a ustedes. 27 minutos de las 11 de la mañana, quédense ahí que ya venimos, tenemos más política y punto.